Bienvenidos, queridos maestros. Vamos a hablar un tema de gran importancia. Algunos me han pedido este tema también acerca de la diversidad en el Ministerio Infantil y también podemos incluir en el Club de los Conquistadores y en el Club de los Aventureros. Cada día ustedes observan que las aulas, el vecindario y la comunidad se vuelven más diverso o más diferente, ¿no? Personas de diferentes países, culturas, religiones y con habilidades únicas continúan esparciéndose por todo el mundo. Hay comunidades no solamente en Norteamérica, sino aún en nuestros países. En un viaje que realicé a Cusco, en Perú, yo pude ver una colonia de personas de árabes, ¿verdad? Por en esa parte del mundo, ¿no? Las personas son de diferente color, eh, idiomas, habilidades físicas, vestuario. Algunos son los tipos de diversidad con los que nos topamos cada día. Aún en las iglesias encontramos personas de diferentes nacionalidades y eso tenemos que nosotros aprenderlo. En el caso de nuestras iglesias hispanas, nosotros muchas veces observamos a las personas porque hablan nuestro mismo idioma, pero aún así hay ciertas diversidades, ¿no? Y agradecemos a Dios por estas diversidades, por esa diferencia que nos diferencia un grupo de otro. El hecho de tener dentro de un grupo o organización personas que pertenecen a las diferentes razas o que tienen diferentes culturas, abarca muchos aspectos. Abarca, por ejemplo, habilidades y profesiones de diferente género. Pero cuando hablamos de diferente género, tenemos que ver desde el punto de vista bíblico. Dios creó al hombre y a la mujer. No existe otro género. Existe hombre y mujer, ¿no? Diferentes grupos étnicos, diferentes estatus socioeconómicos, diferentes habilidades físicas y diferentes creencias religiosas. Eso nos hace diferente, vivimos en un mundo diferente y los que vivimos aquí en Norteamérica, nosotros podemos darnos cuenta que las personas traen su propia cultura, traen su comida, traen su música y eso ha llegado hasta la iglesia, ¿no? Entonces, ante esta diversidad, no debe predominar solamente la mayoría, sino que también tenemos que pensar en aquellos pequeños grupos que forman parte de la iglesia. En cierta oportunidad visité una iglesia hispana, donde había un grupo de personas que eran portugués, hablaban en portugués, y ellos tenían su propia escuela sabática. Dentro de la misma iglesia tenían su propia predicación en su idioma, terminaron ellos, preparaban su comida y entonces había una armonía, ¿verdad? El grupo mayoritario no lo absorbió, sino que los permitió que ese grupo de personas se pudieran encontrarse. Los niños eran parte de la escuela sabática de niños, así que ellos se les enseñaban las clases en español y en inglés, pero es así. El concepto de diversidad incluye aceptación y respeto. O sea, hay que aceptar a las personas, hay que respetarlas, ¿verdad? No podemos ahogarlas en nuestra cultura, ni tampoco permitir que ellos nos ahoguen a nosotros. Significa también la comprensión de que cada individuo es único, además de un reconocimiento de nuestras diferencias individuales. Cada persona es diferente por la educación, la cultura que ha recibido, ¿no? Estas diferencias incluyen las dimensiones en relación con raza, etnicidad, género, estatus socioeconómico, la edad, habilidades físicas, creencias religiosas, posturas políticas y otras ideologías. O sea, cada persona tiene una manera de pensar. En algunos lugares la mujer tiene un valor, en otros lugares no lo tiene. En otro lugar los niños no tienen el valor, otros lo tienen. Entonces las personas traen sus ideas, algunas positivas, otras negativas, pues no podemos negar también la influencia que puede tener. También tenemos que reconocer que dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay una gran diversidad. Como miembro mundial, la Iglesia Mundial cuenta con 18 millones de personas que están en todos estos continentes, ¿no?
¿Por qué habría una falta de cohesión o de integración? Es porque hay desconfianza. Los estereotipos, que vamos a hablar un poco, los prejuicios, los malentendidos y una falta de mezclarse con otras culturas que es el exclusivismo, ¿no? Entonces hay situaciones en que las personas no se integran porque hay una desconfianza o mira, este es de África y va a cantar los signos con tambores y danzas, ¿verdad? Hay estereotipos que a veces nosotros formamos, ¿no? Hay prejuicios, o sea, no, no, o este sí por esta razón. Puede haber malentendidos y hay una falta de oportunidad de mezclarse. Muy frecuentemente cuando las personas no tienen un conocimiento acerca de cosas a las que no están acostumbrados, están muy listos para juzgar o establecer estereotipos y tomar decisiones ignorantes. A veces la gente ha seguido la tradición. Por ejemplo, vamos a ver qué es un estereotipo. En ese sentido, los estereotipos son un conjunto de ideas o actitudes y creencias preestablecidas que son aplicadas de manera general e indiferenciada o determinados individuos, catalogándolos o encerrándolos dentro de ciertas categorías sociales, ya sea por su nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual o procedencia. Quiere decir que los estereotipos son unas ideas que uno puede tener que pueden ser preconcebidas. Por ejemplo, la gente dice que todos los judíos son ricos. O sea, honestamente, la idea que tú tienes un judío es que un judío es rico o es avaro, ¿no? O que todos usan la ropa que ellos usan y los rulitos. O sea, cuando tú escuchas la palabra judío, es un sinónimo de avaro, de rico, y que usa una larga barba y usa unos rulitos. Este es un estereotipo porque no es real. No todos los judíos son ricos, ni son ávaros, ni usan este tipo de ropa. Otro estereotipo es que la gente morena es mejor deportista que una persona blanca, que un hispano o que un europeo. Entonces la gente toma atribuciones que no le, que eso es algo que no se puede probar. No todos los campeones realmente han sido morenos, han habido de muchas nacionalidades, pero se dice que se piensa un estereotipo de que todos los morenos son buenos para el deporte. Otro estereotipo es que para ser una mujer bonita tienes que tener ojos verdes y ser rubia. Y estos estereotipos llegan no solamente a través de la televisión, sino llega a través de la iglesia misma, ¿verdad? Cuando regalamos a las niñas en la iglesia una muñeca, o cuando hacemos la Virgen María, la ponemos rubia y de ojos verdes. No sabemos si la Virgen María era de ese color. Pero cuando tú regalas una muñeca, siempre prefieres que la muñeca sea blanca o de ojos verdes o rubia, pero nunca vas a regalar una muñeca morena, ¿verdad? A mí me ocurrió en una iglesia, estábamos regalando muñecas a las niñas en Navidad y entonces cuando fuimos a seleccionar vimos unas muñecas morenitas, bonitas y compramos. Y cuando le dimos a una de las niñas de la iglesia, la abuela era de la iglesia, la abuela me dijo, mi nieta no juega con muñecas negras. ¿Y por qué? Le dije que quería saber. Simplemente no le gusta. O sea, ese es un estereotipo que viene, no sé de dónde, pero a veces los, los estereotipos son ideas que provienen de que no son fundamentadas, no son probadas, y esas diferencias, esos estereotipos afectan realmente la convivencia con las personas. O sea, nunca Dios espera que dentro de su iglesia haya algún tipo de discriminación o estereotipos unos con otros. Y eso sucede. A veces dice, de tal país, oh, bueno, son ignorantes, pegan, se emborrachan, pegan a las mujeres y infinidad de cosas que las personas pueden inventar. Pero hay beneficios en cuanto a la diversidad, crea la curiosidad de aprender qué cosas
funciona mejor en otro grupo diferente al nuestro. Enriquece la experiencia educacional cuando podemos escuchar diferentes opiniones procedentes de otros grupos culturales. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros aprovechamos en la diversidad cuando enseñamos las misiones a los niños. Cuando tú enseñas acerca de las ofrendas que van a África, aun cuando nosotros estamos en pandemia y vamos a hablar de los diferentes países en los que va en los que va en los que va las ofrendas, tú usas la diversidad. Puede ser un motivo para que tú a las personas les enseñes a los niños y a la vez a los padres que hay una persona que son diferentes, que usan diferentes instrumentos para adorar a Dios en sábado, ¿verdad? O sea que aparte, nosotros los adventistas, en nuestra cultura adventista, estamos enseñando nosotros a las personas cómo en otros lugares ellos adoran a Dios y lo adoran diferente, ¿verdad? Yo vengo de un país donde algunas personas adoran a Dios con quenas, flautas, antaras, instrumentos andinos, ¿verdad? Pero ellos adoran a Dios de una manera diferente. No todo tiene que ser piano, órgano o plano. Por supuesto que hoy día la tecnología ha logrado que llegar a esos lugares y ha aplazado, pero las personas adoran a Dios de diferentes formas. Los grupos con diversidad hay que considerarlos que son más innovadores que los grupos más homogéneos, porque uno puede copiar las cosas que positivas que tiene las diferentes personas, ¿no? Incluyendo la disciplina, ¿verdad? Hemos asistido a eventos donde ha habido gente de Oriente, orientales, y hemos visto que la disciplina que ellos tienen es formidable, ¿verdad? Porque eso es un trabajo. Ahora, no es un estereotipo, porque todo el mundo sabe que las personas de Oriente siempre son más disciplinados que los hispanos, ¿verdad? Y nosotros lo vemos. Recuerdo, y eso lo cuento como una anécdota, ¿no? En una cierta oportunidad hicimos una decoración con globos y vinieron los niños que hablaban inglés y nadie tocó nada. El siguiente sábado, la misma decoración, los niños hispanos, y vinieron y se llevaron todos los globos. Entonces, se ve una diferencia. Bueno, la diversidad es mejor cuando se trata de resolver problemas complejos, no rutinarios. Nosotros interactuamos con individuos que son diferentes, hace que los miembros del grupo se preparen mejor, que esperen que haya puntos de vista alternativos y que se espere un esfuerzo concertado para llegar a un consenso y promueve el crecimiento personal y una sociedad saludable. Ahora, cuando las personas llegaban a ciertos pueblos en África, en Sudamérica o en lugares remotos de la tierra, cuando ellos tenían que traducir la Biblia, tenían que usar conceptos a veces que la gente podía aceptar, que podía entender, ¿cierto? Recuerdo mucho un caso de una niña que ella no entendía la palabra padre, pero en su idioma era taita. Y ella podía entender que Dios era un taita, era un papá. Entonces, eso es necesario a veces para que las personas puedan comprender conceptos y podamos aprender de las personas como ellos aprenden de Dios. ¿Será que la Biblia habla de la diversidad? Recuérdense que los judíos tenían ciertos prejuicios. No podía ser, ellos pensaban que no podía ir al ser salvo una persona que no era judía. Y por eso se ganaron una antipatía mundial, ¿verdad? Ellos se consideraban que era el pueblo de Dios y que nadie merecía las mejores bendiciones solamente porque eran judíos. En Primera de Crónicas 12 al 14 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Ahora, imagínate toda la iglesia adventista en un cuerpo humano.
Los dedos pueden ser las personas de África y ellos se mantienen unidos a la iglesia. No, el otro, los continentes, cada parte de todo el continente es el cuerpo humano y todos formamos de diferentes formas, de diferentes culturas, en la diversidad de adoración, en la enseñanza, en la predicación. Entonces, todo eso llega a ser la fuerza porque nosotros estamos unidos, aunque seamos diferentes, somos unidos, ¿no? Porque nosotros somos diferentes, somos llamados a ser diferentes. Comemos diferente, hablamos diferente, nos vestimos diferente, estudiamos la Biblia diferente, guardamos, adoramos a Dios un día diferente del mundo que es el sábado. Infinidad de diferencias que nos tienen y esa diferencia predomina y de hecho somos diferentes o es porque a Dios le encanta la diversidad. Si tú te vas a un bosque vas a ver una diferencia entre flores, árboles y por qué entre los seres humanos no. ¿Por qué no aceptamos la cultura o el sistema de adoración que esas personas tienen? Ahora, no es que nosotros no, Dios no nos ha dado la capacidad de juzgar a nadie, sino a cuántas personas sacaríamos del cielo, ¿no? Hemos llegado a iglesias africanas y ellos tienen un sistema de adorar diferente al nuestro. Por supuesto que es chocante, ¿no? Porque para mí, te lo digo, cuando yo vengo de una división donde la gente en la iglesia guarda silencio, ora, y cuando llegué a Norteamérica y me tocaba ir a gente caribeña, especialmente caribeña, que decían, gloria a Dios, el Espíritu, se siente en el Espíritu. Y decía, Dios mío, yo estoy en la iglesia adventista, estoy en la iglesia pentecostal. Y me costó honestamente aceptar que aunque somos de la misma iglesia, el estilo de adoración de ellos es diferente. Siente el Espíritu, hermano, hay que sentir el Espíritu. Y yo decía, Dios mío, estoy en la iglesia pentecostal, no estoy en la iglesia adventista. Pero se ve esa diferencia porque, porque tenemos que aprender que aunque somos adventistas, somos de diferentes nacionalidades, tenemos diferente cultura, pero la mía no es superior a la de él, ni la de él a la mía. Entonces no hay que crear estereotipos, ¿verdad? No hay que crear estereotipos porque realmente no es saludable, no es aprobado por Dios que alguien se sienta superior a otra persona, ¿no? Cada persona tiene su estilo de adorar. Si él siente que ese estilo de adorar es el apropiado, bien por él, ¿no? Yo no puedo juzgarlo y decir, no, a mí me parece que no. No, hay que aceptar la cultura mientras no se rompa lo que la Biblia dice. Dice, al ser cada uno de nosotros una parte de tan poderoso organismo, nos damos cuenta de que las cosas no suceden solo por sí mismos o en forma aislada. No es así como se supone que sea. Como cristianos necesitamos unirnos como una sola voz y con Cristo como nuestra cabeza vamos a ser capaces de atender y cuidar de cualquier cosa, ¿no? A nosotros nos han llegado niños que son de otras culturas, inclusive en una oportunidad mi cuñada, ella estaba practicando con un coro de mujeres afroamericanas en la casa y nosotros estábamos escuchando lo que ellas iban a cantar. Mi cuñada tocaba el piano. Y entonces las canciones, por supuesto, que eran diferentes a las que yo había escuchado. Y entonces ellas estaban cantando, pero lo hacían en armonía y en paz. No podía juzgar si la canción o el ritmo era apropiado porque ellas eran mujeres que habían llegado menos de un año de los países de Angola, ¿no? Ahora, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y es verdad, cada persona, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su estilo de adoración, puede adorar a Dios de acuerdo a su cultura. Con el tiempo podrá dejarlo o podrá aceptarlo o podrá incluir nuevas ideas. Es así, simplemente es así. No podemos juzgar a nadie, ¿verdad? Porque es su forma de adorar. En cierta oportunidad llegamos a una iglesia y nos arrodillamos. Entonces la gente nos miraba. Y entonces salimos de la iglesia y al siguiente sábado regresamos a la iglesia y lo primero que hacíamos era arrodillarnos cuando orábamos. Y por supuesto las personas nos miraban.
Entonces, un día llegamos cuando la puerta de la iglesia se estaba abriendo y observamos que en esa iglesia todo el mundo se arrodillaba, ¿verdad? Y entonces vimos que aunque éramos diferentes, hacíamos lo mismo, sentíamos el mismo deseo de adorar a Dios de rodillas, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo siempre. Ahora, la diversidad es realmente importante en el ministerio. La diversidad tiene su origen en Dios, como le hemos dicho, porque Dios crea una variedad de flores, animales y personas. La diversidad refleja lo que hay en el corazón de Dios, quien busca a las personas de toda clase social, étnica y económica. Hay personas que son muy pobres, ¿verdad? Y cuando hemos tenido que ir a iglesias que no tienen calefacción, no tienen baño, no tienen, pero a pesar de todo son un grupo de personas que en su pobreza adoran a Dios. Entonces uno tiene que enseñar a los niños que hay personas que son diferentes. Los misioneros que salieron de Norteamérica llegaron a nuestros países donde no había pobreza, había enfermedades, no todos estuvieron en lugares lujosos, aprendieron a amar a estas personas y les enseñaron acerca de Dios. Y gracias al trabajo de estas personas que amaron esa diversidad, que tuvieron que aprender los idiomas, que tuvieron que aprender eh, a construir las primeras iglesias y las primeras escuelas, lograron, eh, no llegaron con prejuicios de que ellos eran superiores, sino llegaron a ayudar a esas personas de acuerdo a lo diferente que eran. Y muchas de esas escuelas hasta el día de hoy, algunas han cumplido 100 años, 120 años, 125 años. ¿Por qué? Porque han continuado con el legado que se les dio. O sea, uno no puede juzgar, tenemos más bien que aprovechar esa diversidad para enseñar a los niños que aunque ellos son diferentes, aman a Jesús. Porque algún día nuestros niños van a llegar a estos países como pastores, maestros, misioneros, enfermeras, doctores, como obreros de Dios, y ellos tienen que ya haber escuchado y acostumbrarse a esa diversidad. O sea, uno tiene que entender que esa diversidad no es una decisión humana, es algo que Dios, el Creador, ha permitido. Ahora, ¿cómo puedo fomentar el sentido de diversidad en el ministerio infantil? Los niños son niños y juegan entre niños, pero a veces los niños tienen prejuicios, como esta señora que mi nieta no juega con muñecas negras. O el niñito es afroamericano, o puede ser, o moreno, puede ser un buen deportista. No, esos son prejuicios que uno puede tener. Primero, uno puede seleccionar personas de diferentes etnias o voluntarios, maestros de varios grupos étnicos y culturales. Me recuerdo, en una iglesia en mi país había una maestra oriental. Entonces, cuando las ofrendas venían a China, Japón, a ella le daban para que ella tuviera y hablara acerca de su cultura. Y entonces ella muy encantada, ella me hablaba, le enseñaba a los niños, porque ella era japonesa. Ella le enseñaba a los niños a hablar en japonés, les preparaba dulces, arroz, y los niños participaban, o sea que eso era un motivo, ¿no? Y ella a la vez expresaba su alegría en presentar su cultura. Ahora, uno tiene que ser culturalmente sensible y consciente con respecto a las necesidades y respuestas de los niños procedentes de diversas culturas. Hay niños que, por ejemplo, en una oportunidad llegó un niño coreano y cuando nosotros le hablábamos, él siempre nos hacía el saludo, ¿no? Y uno tiene que ser consciente que era de su cultura. No podemos reírnos del estilo de hablar de los niños cuando te dicen mande o cuando te dicen mande. Y entonces uno como que al niño lo hace sentir mal si tú te expresas así o por la venia, ¿no? Como te saludan, ¿no? Los coreanos te saludan de cierta forma, ¿no? Uno tiene que ser muy consciente, muy sensible, valorar las diferencias que pueden existir entre los niños, alguno del estilo de aprendizaje, porque a veces hay que reconocer que ciertos niños de ciertos países tienen un nivel de aprendizaje alto, otros bajo, pero no hay que buscar la discriminación y más bien tenemos que entender que ellos necesitan comprender hasta 2 veces, hay que explicarles lo mejor.
Aparte también la personalidad, la etnicidad, el idioma y las habilidades, ¿no? Y eso es importante porque nosotros tenemos que valorar. Recuerdo una vez en un campamento que fuimos, cierto grupo de filipino, habían hecho unos trabajitos los niños usando las plantitas ¿no? que ellos tienen, bambú y otras cosas. Y no por eso uno puede decirle no, se ve muy pobre o no, eso no. O sea, esos son conceptos negativos que no podemos plasmar en la vida de un niño. Todos los trabajos que los niños hacen son bellos. Y si usan su creatividad y si usan los materiales de sus países, mucho mejor, ¿no? Recuerdo mucho un niño su papá era de un país sudamericano y el niño trajo diferentes tipos de maíz y lo tenía en bolsitas. Entonces, se veía precioso, ¿no? Él lo había preparado para enseñar los diferentes tipos de maíz que Dios tiene, ¿no? Y uno tiene que aceptarlo porque es parte de su cultura, él quería estar hablando de su país. Ahora, hay especialidades en aventureros y conquistadores que nos hablan acerca de que los niños pueden hablar de los países en los que ellos han venido. Y entonces, podemos fomentar eso, que los niños hablen acerca de los países, de su cultura, de qué idioma habla, qué comen, y entonces se vuelve algo, una fiesta, ¿verdad? Si no es en sábado, puede ser en domingo, donde la gente aprecia y valore, ¿no? Hoy día la tecnología, y con la pandemia no podemos estar comiendo cosas de otras personas porque hay que evitarlo, pero hay videos que tú puedes ver y entender y comprender acerca de la diversidad. También otro de los factores también es utilizar diferentes trasfondos, eh, habilidades, actitudes y experiencias de los niños en relación con nuevas ideas y percepciones. O sea, los niños hay que también a veces preguntarles a los padres que ellos tenían en sus países y que cuando vinieron aquí a Norteamérica o al país donde tú estás, que vieron que era diferente, o sea, que ellos vean esa diferencia. Todos tenemos cosas en comunes, como los juegos, las costumbres, ¿no? O sea, las celebraciones, los cumpleaños, cómo se celebra un cumpleaños en Japón, en China, en Perú, en Brasil, cómo se celebra la Navidad, el Año Nuevo. Eso puede ser un tema de descubrir cómo ellos lo hacen en diferentes lugares, puede ser un tema, una dinámica, donde entonces vamos a aprender, oh, en tal país comen esto, en tal país comen esto, o en tal país se canta así, cómo hacen en la iglesia, cómo que cantan, cómo es el idioma, cómo es el padre, el Noche de Paz o algún canto así. Entonces, en vez de buscar discriminación o separación, busquemos una unidad logrando lo que se encuentra en común, que pueden ser juegos, costumbres, fiestas, actividades, ¿verdad? Y eso los niños se sienten muy interesados. Y no solamente los niños, sino porque cuando hacemos este tipo de actividades, vamos a hacerlo con los padres, y los padres se sienten aceptados. Decían, wow. Recuerdo una experiencia hace algunos años atrás, no mucho, eh, estábamos recolectando eh, comida para las familias. Y entonces vimos una persona con la vestimenta africana y nosotros dijimos, Jambo, que es decir hola, ¿no? Jambo. Y entonces la persona africana vino y nos preguntó qué estábamos haciendo. Estábamos recolectando comida para personas pobres y agradeció que le hubiéramos hablado en su idioma. Y esa palabra la habíamos aprendido en la escuela sabática de niños. Y entonces el señor sacó su billetera y dio una fuerte donación. Y él dijo que lo daba porque nadie en mucho tiempo lo había salvado en el idioma de su país. Y es así, o sea, uno tiene que apreciar la cultura y sin querer nos dio una donación que ayudó mucho a que muchas personas pudieran comprar. Hay que celebrar y honrar días especiales, diferentes los días culturales, por ejemplo, cómo se celebra el Día de la Madre,
Navidad, el Día de Martin Luther King, el 5 de mayo, infinidad de actividades que se puede realizar con las personas. También se puede reunir niños de diferentes grupos étnicos para trabajar en algunos proyectos. Quien les habla, hace algunos años atrás en una iglesia con los niños de diferentes países, hacíamos proyectos misioneros usando el programa de ADRA y mandábamos para que se alimentaran niños en África y en diferentes lugares. Y en una oportunidad con el grupo Maranata construimos una iglesia en India. Los niños reunieron $1,500 y a través de ese proyecto se pudo hacer un proyecto en otros lugares. Y los niños se involucraron, ¿no? Los niños se pueden involucrar también en la obra misionera, como te digo, y el servicio cristiano. Algunas veces nosotros podemos también, y lo hemos realizado, cuando una hermana, por ejemplo, se iba a República Dominicana y los niños se juntaron, trajeron juguetes nuevos y la hermana los llevó para distribuirlos en 2 iglesias, ¿no? En otra oportunidad, una hermana se iba para su país y entonces los niños le llevaron a los niños cepillos de dientes con una pasta dental, un pequeño jabón y un llaverito, le llevaron a esos niños en diferentes al país donde ella iba, ¿no? Entonces esto refleja el sentido de diversidad también. eh, Como te digo, cuando vas a hacer para las misiones o una fiesta de las culturas, tú puedes utilizar decoraciones, cada uno decore de acuerdo a su país. Y se ve bonito y se ve hermoso y la gente aprende y escuchan y ven esa diferencia y uno relacionándose y las personas se sienten afectadas, ¿no? Esto es importante porque nosotros tenemos que, ahora nos relacionamos con personas de diferentes países. En vez de mantenernos callados o haciendo un muro de separación, podemos unirnos a través de la diferencia. Y especialmente los niños. Los niños, ellos no ven o no ven las cosas que nosotros los adultos a veces provocamos. Pero nosotros a veces provocamos situaciones que los niños los hace pensar que son mejores. Es por eso que ustedes, cuando elijan juguetes, especialmente cuando elijan juguetes para los niños, para niñas, elijan juguetes de diferentes razas. Porque todas las muñecas que ustedes dan tienen que ser rubias. Ustedes pueden regalar muñecas que realmente son de diferentes nacionalidades para que los niños aprendan a jugar y que no les toque una hermana como la que me tocó a mí, que me dijo, mi nieta no juega con muñecas negras. Y eso es importante porque nosotros tenemos que valorar la diferencia. ¿Qué pasa si viene un niño de África o del Oriente o de Árabe o de Sudamérica con su acento típico de ellos y es parte de nuestro grupo en vez de nosotros tenemos que atraerle? Hablar, que el niño nos hable de su país, que nos diga qué cosa comen, qué juegan, cómo es el club o cómo ellos participan así. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, todos vamos a ser transformados, ¿verdad? Vamos a llevar el carácter, pero Jesús va a aceptar a todos por igual, no va a hacer ninguna excepción entre un africano, un chino, un coreano. Y porque a veces nosotros podemos realmente buscamos esa diferencia. Nadie nunca debe sentirse superior a nadie. Creo que la época de los nazis, eso fue una enseñanza de que no existe una raza perfecta, ¿no? Que todos somos seres humanos y lo que ellos hicieron fue un crimen a la humanidad, como se consideró a la época nazi. Pero a veces pues imitamos ciertas tendencias, ciertas opiniones, ciertos prejuicios, ciertos estereotipos sobre las personas y no nos permite una unidad en la iglesia. Recuérdate que uno de los pecados grandes que nosotros podemos cometer es lograr que las personas se vayan de la iglesia. Y tenemos que aceptar todo tipo de personas, hay que aceptar por su cultura. La Biblia dice soportándose unos con otros, amándose unos con otros, porque tenemos que aceptar que las personas, de acuerdo a su cultura, ellos adoran a Dios, ¿verdad? Hay familias judías adventistas que prenden velitas los viernes.
uno no puede decir, wow, esto no se hace. No, pero en su cultura, ellos guardan el sábado, son judíos adventistas, pero prenden una velita, ¿verdad? Ellos guardan así, pues su estilo, y eso no los hace ver horribles ni diferentes. Son personas diferentes. Acuérdate que todos nosotros somos diferentes y pensamos diferente. Y hay que cuidar mucho los estereotipos. No hay que pensar, oh, tal hermano es así, o bueno, él debe bailar, debe cuando canta a Dios o cuando en el uso de los signos. El tema de la diversidad es variado porque la iglesia también hizo cambios. La iglesia decidió, cuando cambió los folletos de la escuela sabática, también decidió no usar más personas rubias para hacer los personajes. Trató de hacer una combinación de las diferentes culturas porque casi todo el material era siempre rubio, pero la iglesia también tuvo que hacer más material usando las diferentes culturas para poder que el niño pueda estudiar y aprender que también en otra forma se canta a Dios. Y como te digo, dentro del Ministerio de los Niños, la escuela sabática, las misiones es una oportunidad para enseñar a las personas a amarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo preparé un material para ir de India, donde enseñaba cómo la gente vive en India y que ellos necesitan aprender acerca de Jesús. Y tuvo muy buena aceptación. Muchas personas lo han pedido ese material porque se le enseña a los niños cómo vive, cómo es en India, cómo la gente vive y qué ellos necesitan para acercarse a Jesús. Y es así, nosotros tenemos que hablar mucho, tenemos que eliminar mucho los estereotipos y comprender mucho que hay una diversidad. Cuando uno va a unos campamentos, quizás en tu país no, pero en los campamentos que nosotros vamos nos encontramos con personas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes comidas. Y te voy a decir una cosa, yo fui a un campamento y en el campamento pude comer comidas de otros países y nos invitaron, ¿no? Y nosotros contentos porque realmente dieron una comida diferente de la nuestra. Y decía, wow, hemos comido, ¿no? Y eso es porque la amistad, hay que ser personas amorosas unos con otros. Porque todos somos hijos de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que todo el mundo, Dios amó a todo el mundo y ellos han aprendido a amar a Dios en esa diversidad. Hablar acerca de diversidad es un tema bien importante, ¿no es cierto? Nunca hay que pensar y nunca hay que enseñar a nuestros niños que ellos son superiores a otros. O porque hablan inglés, o por su físico, o por su descendencia o ascendencia. Todos somos hijos de Dios, por lo tanto, todos tenemos que amarnos unos a otros. Los niños te van a preguntar, pero ¿por qué él canta así? ¿O por qué ora así? ¿O por qué se viste así? ¿O por qué come así? Entonces, aunque él es diferente, él es un hijo de Dios. Y eso tenemos que enseñarlo mucho. Aprovechemos enseñar la diversidad cuando hablemos de las misiones. Cuando un niño de un país llega, podemos hablar de ese país, o tú puedes programar también en el Club de Aventureros y Conquistadores, hablar de los diferentes países en los que los niños vienen, o han nacido, o sus padres son. Que los padres se vistan con su ropa típica, que los padres realmente hablen cómo ellos aman a Dios, qué instrumentos musicales usan para adorar a Dios, cómo guardan el sábado en esos países. Y entonces los niños van a aprender y van a amar a las personas. No creas barreras que no existen. No, pues no, nunca enseñes que están en la mejor iglesia de todas las iglesias del mundo, o que esta iglesia es la mejor de todas. No, enséñale que Dios es amor y enséñale que en la diversidad Dios es Dios que dirige la historia. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a escoger de diferentes países, de diferentes formas como ellos han adorado, de diferentes formas como ellos han amado a Dios, como han predicado. Pero nadie es superior a nadie, si no recuerda la época nazi. Y no creamos estereotipos, ¿no? Deja de pensar en estereotipos o honestamente, ¿no? Porque honestamente eso no une a las personas, no divide. Este tema de la diversidad vamos a hablarlo en otro seminario más, pero esta es la base.
La base es comprender que aunque somos diferentes, podemos servir a Dios en unión con lo que Dios piensa, con lo que la Biblia dice y con lo que el Espíritu de Profecía eh, aclara. Todos somos diferentes, pero tenemos un Dios de amor a quien nosotros podemos servir. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad.